Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Otra edición de Error Tipo 2. Bueno, con un tema bastante especial. Algo de lo que se habla mucho, mucho, mucho en la Argentina y no siempre se entiende bien ni siempre se explica bien, ¿no? Me refiero a que la Argentina es un país muy cerrado, todos sabemos que es muy regulado. El ministro Sturzenegger, que se ha convertido en una de las figuras emblemáticas del gabinete, se pasó muchos años leyendo, bueno, prácticamente todo el digesto de leyes de la Argentina y encontrando a lo largo de mucho, mucho, mucho tiempo un montón de cosas que impiden, ¿eh?, el desenvolvimiento de la productividad, la competitividad. Los mercados no son flexibles. A esto se lo llama desregulación. Como si acá en Argentina hace falta una gran desregulación que empieza por lo legal y que eso, bueno, libera energías, permite que se compita, hace que la gente recupere grados de libertad. Pero esto que yo planteo en general y que es imprescindible para que la Argentina pueda mejorar sus costos, exportar más, atraer otras inversiones, esto de lo que se habla en todos los títulos no siempre se advierte en lo que finalmente es la letra chica, o porque no sabemos leer las leyes, o porque en el fondo no sabemos qué tan regulado está lo regulado, o qué tan desregulado pueden ayudar las leyes a que esté. Entonces, hoy este tema, que para mí es bien interesante, y que de alguna manera es vital para que la Argentina en su tercera pata de productividad complete la cuestión fiscal y la cuestión de apertura, este tema merece ser tratado con alguien que está trabajando todos los días en esto y que nos va a dar una mano grande para poder entender de qué se trata. Es una persona justamente del equipo de Sturzenegger, de muchísima confianza, colaborador directísimo en el ministerio, y se llama Alejandro Cacase, está en comunicación con nosotros. Alejandro, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto estar acá, gracias por la invitación, un gusto participar. Efectivamente es una tarea diaria la que hacemos y muy intensa. Mi rol es como secretario de Desregulación, que es una de las dos secretarías que tiene el ministerio que encabeza, como dijiste, Federico Sturzenegger. La otra es la Secretaría de Transformación del Estado y Empleo Público, que es la que llamamos la motosierra, la del recorte del gasto de los organismos del empleo público. Y en la secretaría que yo encabezo, que es la de desregulación, tenemos una tarea sistemática de revisar sector por sector de la economía, la normativa que lo regula y los distintos obstáculos que hay o impedimentos para desarrollar la actividad productiva, y que son muchísimos. Tenemos una práctica, por decirte, en Argentina, o hemos tenido una práctica de que siempre un grupo de empresas se han acercado al gobierno a lo largo de las décadas, a veces de manera lícita y a veces de manera ilícita, para lograr sacar una resolución que dijera, para hacer la actividad económica tal, tenés que cumplir con los requisitos A, B, C y D, y esos requisitos eran completamente a medida de esos que pedían la regulación. Entonces, en lugar de operar con una lógica de libre mercado, de competencia, de que cada uno pudiera ofrecer su producto o servicio al menor precio o con la mejor calidad, como suele decir el presidente Milei, más bien estos grupos se aseguraban espacios de donde extraer renta. Y lo podemos ver en muchísimos casos, ¿no? En algunos muy grotescos, ¿no? Como por ejemplo teníamos una prohibición de provisión de internet satelital porque había un grupo mediático argentino que le convenía proveía por banda ancha o fibra óptica internet, entonces no quería tener una tecnología que le compita y no se podía contratar internet satelital. Nosotros derogamos esa prohibición, la levantamos y hoy hay más de medio millón de suscriptores, eh, a lo largo y ancho del país, en la cordillera, en zonas rurales que usan internet satelital porque antes no podían. O el caso de la vacuna de la aftosa, que es increíble, como sabés, nuestro país hace cerca de 20 años tuvo un brote de aftosa fuerte con el cual que cerró mercados de exportación, con el cual se hizo un plan nacional de vacunación. Muchos países vacunan contra la aftosa. Eh, pero cuando vimos, mientras la mayoría de los países vacunan contra dos cepas del virus, acá había una resolución que, obviamente, siempre en nombre de la
salud animal, de la seguridad humana y siempre fundado en el bien común, exigía que la vacuna acá fuera contra 4 cepas, dos de las cuales estaban extinguidas en el mundo hace 60 años, pero resultaba que había un laboratorio argentino Solo uno. que producía contra esas 4 cepas y entonces, como te digo, lo que estaban haciendo era asegurándose rentas y en definitiva los monopolios, muchos de los monopolios en Argentina han existido no como una falla de mercado o deficiente funcionamiento de la economía, sino como una creación legal o del Estado, ¿no? Entonces, en ocasiones el Estado se ha convertido en un instrumento de concentración del poder económico que ha servido a esos intereses a darles todas las barreras para que otros no pudieran competirles u otros no pudieran acceder al mercado. Ok, como ejemplo son buenísimos. No hace falta subrayar, o sí, que cuando alguien extrae rentas, es decir, cobra por arriba de lo que el mercado puede proveer en competencia, de una manera u otra está sacando la plata a los demás. O sea, sean los consumidores o pagándole menos a sus laburantes o llevándose una ganancia que no le corresponde. La Argentina está llena de ejemplos de eso. Algunos son legales, otros son paralegales, es decir, las costumbres, los hábitos, la distancia con el mundo, la falta de ejercicio de competencia, etcétera, etcétera, hace que la competencia no sea el deporte más practicado en la Argentina. Bueno, qué sé yo, la competencia por hacer lobby sí, pero la competencia entre empresas a favor de los consumidores no. ¿Vos creés que en esto hay algo cultural? Porque vez pasada vino el ministro Rosario y dijo, mira, hemos desregulado muchas cosas y en algunas esperábamos que la gente inmediatamente se ponga a competir y no lo hizo, y en otras aún alisando la ley y, como se dice vulgarmente, liberando la cancha, hay otras trabas que son propias de la manera en que hacen fuerza las empresas adentro de los mercados por su posición dominante que no permiten, por ejemplo, que las farmacias vendan remedio por internet, por decir algo. Creo que lo comentó así acá. ¿Qué notas de eso? ¿Qué nos podés decir de esa segunda resistencia, que sería un poco cultural o otro poco paralegal? Sí, me genera muchas reflexiones lo que decís, porque todo eso ocurre de algún modo. Primero, sí, nosotros hemos explotado a los consumidores argentinos por décadas, pero siempre se los explotó en el nombre de algún objetivo noble, como fuera proteger la producción nacional o la industria nacional, o proteger la seguridad de los argentinos, o proteger la salud de los argentinos. Entonces, si vos ves, podés tomar casi cualquier producto y hemos tenido productos mucho más caros que en otros países, pero siempre en el nombre de alguna forma de soberanía, Ujú. ¿no? Entonces nosotros por la soberanía energética no exportábamos combustibles y entonces teníamos déficit comercial energético, y hoy tenemos récord de exportaciones en petróleo, gas y producción a partir de cambiar esa regla. O sea, siempre en el nombre de alguna soberanía se ha terminado imponiendo a los argentinos productos más caros o de menor calidad en lugar de abrir la competencia. Mm. Ahora, abriendo la competencia, vos decís, bueno, siguen persistiendo problemas. Sí, yo creo que hay dos situaciones. Una es que hay una cuestión cultural de que ha habido una regla tan persistente de que vos podías hacer algo en la medida que el Estado te habilitara a hacerlo, que es como si, aunque ya la norma no restrinja, y nos pasa con empresas que cambiamos normas, hace muy poquito, por ejemplo, cambiamos lo de Coviar. Coviar es la Corporación Vitivinícola Argentina que cobraba una contribución forzosa, que era como un impuesto privado para financiar la Cámara, que lo cobraban las empresas. Ujú. Bueno, lo derogamos y si vos ves la norma dice que ya no puede percibir más la contribución Coviar. Ahora, el otro día me escribe una empresa importante y me dice, mira, Coviar nos sigue mandando las facturas, ¿la pagamos o no la pagamos? Yo le digo, mira, no estás obligado a pagarlo, la norma claramente dice que no estás obligado a pagarlo, no hace falta que un funcionario público te diga que no estás obligado a pagarlo cuando ya es claro de la norma, pero se ha generado como una costumbre
Increíble. Se ha generado como una costumbre de que tenés que pedir permiso al Estado. O sea, se ha invertido en algún punto la regla de la Constitución. La Constitución dice en el artículo 19 em, que aquello que no está prohibido está permitido en la esfera de libertad del individuo, de autonomía. Lo que la ley no prohíbe significa que está permitido. Bueno, acá con tanta intervención del Estado se ha generado casi una regla inversa, que tengo que pedir permiso, preguntar al Estado para ver si puedo hacer algo. Claro, ¿se puede esto? ¿Se Eh, puede esto? A ver, dígame, ¿se puede esto? claro, hay mucho de eso, pero yo creo que a veces con Sturzenegger solemos decir, el día que vamos a triunfar o el día que nuestro cometido va a estar cumplido, es cuando ninguna empresa nos tenga que venir a ver por nada. Claro. Que sepan que ya lo pueden hacer por sí mismos sin pedir ningún permiso. Ese va a ser el día que hayamos ganado, por decir. Entendí el Pero cometido. creo que va a ir pasando en la medida de que estos espacios de libertad aumenten. Y te quería agregar esto, Mm, porque planteaste, por ejemplo, lo de los medicamentos. Y bueno, también eso indica que hay lugares donde las trabas persisten. Por ejemplo, en los medicamentos, que no es un mercado de medicamentos, porque si yo tengo un problema de insulina, no sirve que me des una ibuprofeno. No, hay un mercado de las insulinas, hay otro mercado de los analgésicos, según los productos que son sustitutos. Esos mercados siguen siendo mercados altamente concentrados, con pocos oferentes, y además hay integración vertical en la distribución, es decir, los laboratorios son dueños de las droguerías y estos a su vez tienen prácticas exclusorias con las farmacias. Entonces, siguen siendo mercados no liberalizados. mm. Entonces, obviamente, hasta que no los liberalicemos por completo, más allá de que vayamos tomando algunas medidas que les van generando apertura, hasta que no los liberalicemos por completo, bueno, eso va a persistir. Déjame hacerte algunas preguntas, porque vos sos economista y estás estudiando esto hace largo rato y convivís con Sturzenegger, así que me siento en la gran oportunidad de hacerte algunas preguntas que a lo mejor se salen de libreto. Digo, a mí me parece, me corregí porque vos sos el que sabe, el que está todo el tiempo, que en la Argentina hay poca empresa grande por sector. Después de muchos años de inflación, de muchos shocks externos, de devaluaciones, de default, quedaron los sobrevivientes. Yo no le voy a echar la culpa a ninguno ni nada, porque también hay que entender que para ser empresario y haber llegado hasta acá, en Argentina debieron haber pasado muchas cosas. Pero cuando uno mira, digo, qué sé yo, empresa de lácteos, no hay mil en la Argentina. Donde yo veo muchas empresas en los autos, ahí sí, pero cuando uno va mirando los sectores, en general hay menos marcas que en otros lados. Y cuando vos ves las marcas, no sé, por ejemplo, electrodomésticos, lo que ves es que la mayoría de los electrodomésticos se arman en dos racimos de uva y compiten entre pocas gentes. Es como que hubiera un formato, por cómo la Argentina se estrujó, se abolló, se arruinó, donde quedaron pocos y muy anchos, ¿no? O sea, cada crisis se fue comiendo los márgenes y fue dejando algunos cada vez más grandes, más fuertes. Y claro, la competencia así se va yendo. Un país que no tiene tanta gente, que está muy cerrado, que tiene pocas empresas, además con muchos impuestos, termina habiendo una triangulación macabra, digo yo, entre algunas empresas en algunos sectores, una gran presión tributaria que el gobierno es socio o cobra, provincial, nacional, municipal, y después algunos sindicatos que también tienen que ver con esas empresas. Digo, ¿cómo se desarma semejante nodo de concentración de poder? Porque al fin del día es eso, ¿no? Hay gente que moja la vainilla del café con leche y hay un montón de gente que está excluida. ¿O lo estoy razonando mal? No, claro, son varios factores como marcaste. El peso del Estado sobre la producción sin duda es uno. Por eso es que hay una decisión del presidente Milei de reducir el peso del Estado a algo mucho más razonable. De hecho, si vos ves el pacto de mayo que firmaron el presidente y 18 gobernadores, habla de 25, de un Estado de 25 puntos del PBI. Cuando arrancamos era 42 puntos del Ujú. PBI y ya estamos en 33, es decir, que en 2 años y medio se ha logrado casi la mitad de la tarea y sabes con mucho esfuerzo y con medidas Mm. controvertidas y con cierto rechazo por el ajuste, pero absolutamente necesario para poder terminar con la inflación, para bajar los impuestos y con una clarísima explicación del presidente Milei de que el correlato de la baja de impuestos es la baja del gasto, es decir, muchas veces los empresarios vienen, nos ven y nos dicen, bueno, queremos tener menos impuestos. Bueno, para tener menos impuestos sí o sí hay que tener menos gasto.
Menos impuestos es menos gasto, no hay otra fórmula. Entonces lo que el presidente está haciendo es bajar los impuestos a la medida que se baja el gasto. Y vamos a necesitar continuar profundizando la baja del gasto, y en esto tienen una responsabilidad enorme las provincias, porque no es que hay tanto más espacio por parte de la nación para poder bajar ese gasto, para poder llegar a esos 25 puntos del PBI. Y luego, la estructura económica que tenemos no es casual. Cierta concentración o cierto volumen de empresas como marcas responde a los propios incentivos que la legislación ha establecido. Si yo pongo barreras, no sé, por darte un ejemplo con el famoso registro de constructores. El registro de constructores, que lo eliminamos, decía que vos, para participar de licitaciones en obra pública, tenías que tener una determinada capacidad económica, y la capacidad económica era que habías participado en determinadas licitaciones antes. Terminaba eso generando un club cerrado de 10 Claro, claro. empresas aproximadamente, que eran las únicas que tenían A presentarse la en obra. capacidad y el volumen para participar de una obra pública. Entonces vos ahí habías direccionado la estructura del mercado desde la Claro. normativa. Ah, Por eso nosotros decimos que la desregulación, al abrir mercados, rompe obviamente la concentración económica, y es muy propime también, porque permite que no solo las empresas que tienen grandes, que tienen grandes departamentos legales y pueden navegar la regulación y ver cómo cumplirla y participar, no, hace que también empresas mucho más chicas, que estaban llenas de obstáculos como para poder ingresar al mercado, ahora ingresen. sí. Entonces, eso te cambia la estructura económica. Y obviamente te cambia la estructura económica, que cuando tenés menos subsidios, menos distorsiones sobre los precios, actividades que no eran competitivas dejan de hacerse, y actividades que son súper competitivas empiezan a reasignarse muchos más recursos a ellas. Mm, mm. Por eso ves, por ejemplo, la explosión de la energía y la minería. No, Eh, eso sí lo entiendo y además entiendo porque por muchos años no sacamos ni petróleo ni gas. Cuando le pones un marco como la ley de los glaciales, que queda claro qué montaña tiene cobre y cuál tiene nieve, y queda claro, bueno, vos podés hundir 5 o 10 mil palos verdes para abrir una mina, hacer los caminos, en fin, porque si no le aclarás desde la provincia cuál es cuál, nadie va a hundir la plata para que después le digas, mira, es un monumento ahí porque eso era un glaciar, ¿viste? Entonces, yo entiendo que la legislación ayuda mucho en aclarar esas cosas. Creo que es imprescindible. Pero me vienen a la cabeza otras cosas que tienen que ver con el modo de funcionamiento de la Argentina. Porque, por ejemplo, yo noto, te hago una pregunta desde la persona a pie, ¿no? Vos el lunes vas al supermercado tal, te baja 30% si tenés esta tarjeta. Y el martes 30 si tenés esta otra. Y si vas a tal otro negocio de una perfumería, te baja 30, 40. Digo, el nivel de descuento que hay acá y el nivel de costo que las empresas tienen cuando llegan al sector comercial por usar tarjetas es bien impresionante. Yo eso no lo veo en otra parte del mundo, digamos. O sea, por supuesto hay una discriminación de precio, el que está buscando precio va el día que le corresponde y tal. Pero digo, hay unos márgenes que son demasiado grandes. Inclusive todavía hay márgenes demasiado grandes hasta en los Rappi. Es decir, 23% de la factura le cobra un amigo por llevar sushi de su negocio a la gente. Digo, cuando vos mirás eso en Brasil, en otros lados, y comparás, los márgenes son más chiquitos. Es que la Argentina tiene un mercado muy chiquito, es que la cultura todavía no está instalada, es que la competencia no hizo todo el efecto que tenía que hacer. Lo que quiero decir es que hay márgenes grandes todavía en Argentina. Digo, sorprendentemente para mí, pero por lo menos en estos costados que te estoy diciendo. sí, nosotros teníamos muchas distorsiones de precios, mucha distorsión de precios relativos. La inflación llevaba a muchísimas confusiones en el sistema de precios como señal. En la medida que todo eso se ordene, se estabilice, y sí, por supuesto, haya más competencia, los márgenes de todo se debieron reducir. Pero no es algo que pasa de la noche a la Ok, mañana, como la propia inflación. Imagínate que estuvo en 211%, ahora la tenemos en 30%, que ha sido una caída dramática, sí. pero sigue siendo un número alto.
O sea que sigue eso siendo a muy vos te grande, parece que pero el proceso está en marcha, pero no es para mañana, no de un día para otro. Si vos, yo te preguntara, no, digo, lleva tiempo ordenar sí, eso. Seguimos teniendo un régimen de alta inflación, en definitiva, aún si no era el caos y lo altísima que era antes. Eh, y mira, con todas al comienzo hablábamos de la apertura, con todas las medidas que hemos tomado de liberalización y apertura económica, seguimos siendo la economía más cerrada de Latinoamérica. claro, eso todo claro. Vos decías los medicamentos, no sé, en Argentina una cápsula de amoxicilina, que es uno de los Sí, antibióticos más usados para sí, cuando alguien sí, tiene sí, faringitis, sí. laringitis y demás, amigdalitis, cuesta 50 centavos de dólar, mientras que en la India cuesta 5 centavos de dólar, una décima parte. Entonces, la pregunta es, ¿hemos logrado que haya plena competencia en todos los mercados? No, ni de Ni de cerca. Hay cerca. que seguir trabajando mucho para lograr eso. Sí, sí, sí. Yo te dijera, mira, contame qué 3 o 4 sectores o subsectores te parecían los peores o te parece que donde más urgentemente había que meter la tijera, el cuchillo, el bisturí y donde ya lo hicieron y donde vos tenés entusiasmo, gran entusiasmo. Decir, mira, acá, la verdad, acá tengo un tablero y acá vamos ganando. Esto estamos haciendo bien, porque todo esto está planificado desde antes. Digamos, la gente que Sí. Sturzenegger con su equipo, entre los que vos estás, tuvieron muchos años subrayando la ley y las cosas que querían cambiar cuando llegó al gobierno, no están improvisando nada. Eso es lo primero que hay que decir. Pero a la hora de ejecutar, si yo te pidiera ejemplos de sectores, subsectores o de regulaciones, como decir, mira, esto va marchando y se va a ver viento en popa rápido. Acá hicimos una gran contribución y ya la hicimos y está avanzando. Esto nos falta bastante. ¿Vos qué me pondrías como ejemplo, amén de los 2 o 3 que ya hemos ido citando? Sí, los grandes éxitos sin duda son la energía y la minería, ¿Ok? porque fíjate, lo de la energía a veces no se entiende, pero la pregunta es cómo pasamos nosotros de tener un déficit de la balanza comercial energética de 7.000 millones de dólares prácticamente a que en unos años lleguemos a tener 40.000 millones de dólares de exportaciones en oil and gas y que sea el 40% de nuestras exportaciones. Fue todo a partir de cambiar una regla muy sencillita que es la del export parity. Es decir, nosotros antes, ¿te acordás? Teníamos un barril criollo. Sí, Cuando un precio en, interno, cuando sí. en el mundo el petróleo valía 80 Acá dólares, acá 42, nosotros claro. claro, entonces lo vendíamos a menos internamente y las empresas decían, no, para venderlo a menos, más vale lo dejo bajo la tierra, no lo exploto, lo Claro, exploro claro. más Si la rápido. nafta costaba 300 mangos, menos que el agua mineral. Entonces, no, con esa regla, déficit comercial, había que importar combustible, el Estado gastaba en eso. Una sola regla cambiamos y el sector despegó completamente y es récord bajo todos los indicadores. Bueno, con la minería algo similar. Ahora, esos son claros casos de éxitos. Sí, Los que falta todavía mucho hacer es sin duda, por ejemplo, los medicamentos y acceso sí. a la salud. Ok. Si nosotros estamos en eso pagando Mucho más, muy por mucho más. encima de lo que se paga en otros países por las mismas drogas. Ahora, Entonces, ese es uno que claramente necesitamos generar muchísima más apertura. sí, y yo me acuerdo, porque la Argentina en algún sentido también ha retrocedido, ¿no? Digo, desde los 90. Me acuerdo cuando se hizo Camesa. Me acuerdo que algunas urbanizaciones que empezaron a estar fuera de las ciudades, muchas de ellas cerradas, podían comprar directamente la luz para todo el barrio, directamente al sistema interconectado nacional. Es decir, vos no le comprabas la luz a la empresa provincial de la energía, por ejemplo, en Santa Fe, que es un monopolio. También te salvabas de que vengan los electricistas de la EPE que vienen cuando quieren o pueden. Y dependías de tu propio equipo eléctrico, a tu costa. Es decir, bueno, vos asumís semejante responsabilidad, el riesgo de administrar tu propia energía, la comprabas mucho más barato, la comprabas en el sistema nacional y además podías ponerte grupos electrógenos tal y cual. Digo, eso acá en Santa Fe se prohibió todo después. Porque decir, no, no, porque la empresa provincial de energía, si los clientes grandes se le van, se queda sin. Bueno, esa desregulación no ha vuelto todavía, o muchas otras no han vuelto, porque como vos decís, cada uno se hace la ley para no tener que competir. ¿Acaso venga esto de la tradición española, ¿no? Del mercantilismo de los Austrias, de los Borbones, de que te dan permiso de que las empresas del gobierno no quieren competir?
Claro, por eso nuestra idea, fíjate que en todas las intervenciones fuertes que hemos hecho, no sé, derogar la ley de Sí, alquileres, buenísima. derogar las restricciones del mercado de la yerba mate, abrir el mercado aéreo para que haya más líneas, más Sí, aerolíneas, más sí, rutas, sí. que ha permitido que de hecho 1 millón de argentinos hoy tengan un vuelo a 50 kilómetros de su domicilio que antes no tenía. En todos hemos operado con un principio de estos mercados funcionan si no si diseñamos una política pública sofisticada de cómo hay que diseñar el mercado, sino simplemente por darle libertad a los mercados para que funcionen. Ahora, hay mercados en los que todavía eso no ocurre, como es claramente lo que estábamos diciendo en los medicamentos. Entonces, son los que debemos profundizar. También, por ejemplo, pasa con ciertos servicios profesionales, que como hay restricciones, requisitos de matrícula, de título, Sí, honorario sí. mínimo, restricciones provinciales de dónde se puede ejercer tal o cual profesión. Bueno, todo eso hace que muchos de los servicios profesionales tengan oferta limitada, restringida, precios altos. Bueno, estos son mercados que tenemos que ir logrando abrir. Ahora, ¿cómo se sienten ustedes cuando conviven? ¿Qué sé yo? Te pongo el ejemplo de la Municipalidad de Rosario, que es el que yo conozco. Finalmente esto por suerte se resolvió, pero hace algún tiempo un supermercadista chino había hecho una superficie, 400 metros, 398. Bueno, no sé, lo hicieron para ir, para habilitarse. El tipo había hecho toda la inversión. Y dependía del Consejo Municipal. Finalmente el supermercado se abrió, pero te aseguro que mucha gente del sector estuvo tratando de incidir para que eso no suceda. Te aseguro, eso te lo aseguro. O por ejemplo, otra cosa que pasó, un alquiler. Una persona decía, no, estaba por alquilarle este localcito a una óptica, pero no pudo alquilarme porque hay otra que está a menos de 500 metros. Esas cosas son municipales. Entonces, digo, aunque vos desregules los alquileres, ¿sí? No lo puede alquilar una óptica porque hay otra cerca. O sea, en algunos sitios, no sé, el Uber hace un laburo bueno, ha metido desregulación total, las plataformas comerciales de e-commerce también, pero hay otros millones de regulaciones municipales y provinciales, millones, que entorpecen todo. Ni te cuento los que a veces en honor a esas regulaciones van y fiscalizan y tienen inspecciones de esto, de lo otro, de lo otro, algunas absolutamente imprescindibles, que vayan los bomberos para ver si se te va a quemar el local, pero otras que no tienen ningún sentido. ¿Cómo conviven con eso? Porque las municipalidades Sí, y la provincia son un bueno, mundo. pasa con esto de las profesiones, como te decía, y Sí, pasa también con algunas actividades que hay este tipo de regulaciones provinciales. Lo que dijiste en las ópticas pasa con las farmacias también. Eh, pero creo que se va percibiendo de que son regulaciones muy anacrónicas, que tienen poco sentido, que terminan perjudicando al ciudadano, que no protegen a nadie en concreto, y empiezan a cambiar. No sé, hace unos días, por ejemplo, hubo una reforma de la ley de farmacias en Río Negro, y que era muy en línea con esto que estás ok, diciendo, de ok. que antes no dejaban que estuviera una cerca de la otra, ahora bueno, pongan donde quieran. Empiezo a ver que todo el discurso que se ha generado desde la nación con el accionar de nuestro gobierno federal hace que algunas provincias, sin ser del mismo color político ni nada, empiezan a tomar estas medidas. Y obviamente en la elección del 2027 va a ser una oportunidad para que este modelo de lo que se está haciendo en el gobierno nacional se discuta también en las Claro. provincias. Y los candidatos del gobierno van claramente con una agenda de desregulación muy profunda también a nivel local. No nos pasemos por alto la reforma laboral, porque esto, digo, Argentina tiene un desempleo, un empleo en negro. Digo, todo eso está fuera del mercado laboral o porque el precio de equilibrio está malo, porque las regulaciones son muchas, porque hay mucho impuesto del trabajo, porque los sindicatos han sido demasiado fuertes de algunos gremios. De hecho, algunos sindicatos como camionero, portuario, aceitero, te paran el país, te lo dan vuelta y vos ves los convenios, en algunos casos ganan más que en Holanda, por decirte algo. Esta ley laboral, ¿hasta dónde en realidad cumplió su rol? Porque digo, nunca antes había habido una reforma laboral, nunca, hasta acá. Buena, lo intentó Alfonsín, lo intentó Menem, lo intentó, Sí, todo, todo. Pero digo, ¿hasta dónde llega? Porque el tamaño del problema en Argentina es enorme. me gusta cómo describiste el problema porque
el precio del mercado formal es muy alto. Es decir, vos para pagar un sueldo, para lo que se lleva al bolsillo de un trabajador, lo que pagás Sí, anda boche. en realidad es el doble. Sí, claro, claro, Porque, digamos, sobre un salario de 1.000 pesos, el empleador pone unos 400 más en términos de contribuciones y el empleado pierde unos 30, unos 300 más sí, del en bolsillo, concepto de claro, aporte. Entonces, se termina el empleador poniendo 1.400 para que el empleado reciba 700. Y claro, entonces eso hace que la formalidad sea muy, muy cara. claro. Ni que obviamente que hay informalidad porque hay precarización, pero también hay informalidad porque los dueños dicen en otras condiciones no puedo competir y no te lo puedo pagar. Y en algunos casos también hay hasta acuerdo entre empleador y empleado, decir, bueno, mira, si querés, no te pongo en blanco, pero te pago más del bolsillo y Mm, al mm, empleado también eso le conviene. mm. Todas esas situaciones se dan porque en efecto los impuestos al trabajo son muy altos, y la formalización es cara y el costo de los sindicatos es alto también. Hay sindicatos que se llevan hasta 8% del salario de los trabajadores en las distintas contribuciones que cobran. Eh, y el costo de los convenios colectivos es alto porque son los que fijan estas contribuciones. Entonces, para mí, bueno, la reforma laboral hace muchas cosas y se peleó por mucho tiempo y no se había podido sancionar y finalmente se logró. Para mí hay al menos dos cosas fundamentales que hace. A ver, Una es que la incertidumbre que tenían las empresas a la hora de las indemnizaciones, porque aún con una misma regla de indemnización en la ley, que es un mes por año trabajado, que es el artículo 245 de la ley de contrato de trabajo, pasaba que había jueces que te daban 1.000.000 de pesos y otro que te daban 20 de sí, porque indemnización, no porque estaba uno preciso, aplicaba. claro. Claro, porque uno aplicaba tasa, el otro Sí, índice, sí, uno tasa activa, el otro sí, pasiva, sí, el otro sí. IPC, el otro. Entonces había una disparidad de criterios enorme. Ahora se puso un solo criterio, que es la de la actualización por IPC, más una tasa pura del 3%. Entonces eso le va a dar más uniformidad Sí. y con eso las empresas pueden ya anticipar cuál va a ser su costo laboral y les da más seguridad para contratar. Ese es un cambio fundamental. Y el otro cambio fundamental es el del cambio en en las reglas de las convenciones colectivas de trabajo, que vos antes tenías una sola convención para todo el país y eso primaba por sobre todo lo demás. Entonces, alguien en Buenos Aires negociaba un convenio colectivo y eso regía para cualquier provincia. Entonces, en provincias donde vos tenés menos productividad, el costo de vida es más bajo y no podían pagar los estándares del convenio colectivo, terminaba eso resultando en desempleo o en informalidad. Claro. Vos ahora vas a poder ajustar esos convenios colectivos a la realidad de cada provincia o a la realidad de cada región y a los distintos niveles de productividad, y eso va a hacer que las condiciones de los convenios se asemejen más a las condiciones de productividad de cada región y con eso haya más empleo formal. Igual va a haber que mover a los hipopótamos, ¿eh? Porque yo ya te digo que hay algunos dirigentes sindicales que no se quieren No, mover a... bueno, obvio, de que la norma sale Claro, a que se va poniendo en práctica distintas cosas lleva tiempo. sí. Estamos hablando nítidamente del rumbo, del plan que tienen trazado, del método que tienen y de la obsesión que los caracteriza, porque van tachando, tachando, tachando. Pero hasta que la alfombra se desenrolle falta un rato, no es tan fácil, no es una patadita. Digo, hay que darle tiempo al tiempo, tienen que aparecer inversiones, gente con ganas de competir. Y a propósito, y ya casi para ir terminando, ¿no? Te quiero preguntar porque no es fácil. Dice, bueno, la importación va a ser su laburo en algunos sectores, en Argentina está cerradísimo, eso vos te das cuenta, ¿no? Digo, la Argentina debe ser el único país del mundo que hace los yogur cada vez más chicos, un dedal. Digo, este es parte de la patología del país. O sea, vos vas a salir de la Argentina, ves yogur de cuarto litro. En la Argentina los vasitos de yogur están hundidos para adentro 3 centímetros. Digo, es más caro el tachito que lo que haces. Digo, hemos llegado a un punto. Digo, no es normal eso. Vos ves una heladerita, cuando te cruzás del lado uruguayo hay 100.000 marcas de jugo, de cerveza. Acá hay 3 marcas.
Esto es parte del atraso, el shock que te da volver a la Argentina, comparado, te digo, con Uruguay, porque está al lado, pero con Chile, los coloridos, los shopping. En fin, digo, yo me imagino que faltará muchos años de práctica y de que el consumidor se acostumbre y de que el empresario también. Pero digo, cuando vos te vas a poner a importar, a veces ir a China, por ejemplo, que es lo que está muy abierto, implica que vos tengas un depósito enorme, un montón de guita que tengas que poner, traer las cosas acá, que el tipo de cambio aguante, que haya crédito. O sea, no debe ser tan fácil meter a un país en el mundo con todas estas reglas viejas, con todas estas barreras, con el Mercosur de por medio. Digo, cuando ustedes, digo, después de avanzar, avanzar, avanzar y darse ánimo con todas las cosas que van haciendo, dice, uy, pero ¿cuánto falta todavía para que la Argentina se enrosque al mundo? ¿Qué tres, cuatro cosas crees vos son más, las más urgentes y las que más cambio darían? Que Bueno, en faltan, eso ¿no? tener una apertura comercial que sea firme, sólida, que se sostenga en el tiempo, que sea a través de acuerdos, yo creo que es clave. Cuando entramos al gobierno, Argentina tenía acuerdos con el 10% de la economía mundial y era la economía decimoquinta entre 15 ranqueadas en Latinoamérica en términos de apertura al comercio. Desde entonces hemos firmado y ratificado el acuerdo Mercosur-Unión Europea, firmamos el acuerdo con EFTA, que es el bloque donde está Suiza, Islandia, Noruega y Liechtenstein. Firmamos el acuerdo con Estados Unidos, hay negociaciones con Singapur, con Canadá, Japón. Bueno, todo esto hace que se vayan abriendo esos mercados. Y por ejemplo, el tema con la Unión Europea, y no tiene vuelta atrás, en algunas cosas hay adaptación que van a llevar 10 años, Mm, pero no hay vuelta atrás. Entonces, eso va a llevar una estructura de la economía completamente distinta y muy beneficiosa para el país. mm. Ok, me quedo pensando, ¿no? Estoy repasando las cosas que fuimos diciendo, no sé si alguno de todas las desregulaciones que les costó mucho, que saben que le costó mucho y que va a ser significativa, no hayamos mencionado, porque el presidente siempre dice, hay 1.800 en marcha, o hay 3.500 en marcha. Y la gente dice, a ver, contame cuáles son. Fuimos contando alguna, ¿te Sí, parece? hay organismos, y como para ir cerrando, hay organismos que tienen regulaciones sobre cadenas productivas enteras, como no sé, SENASA con la carne, Mm, los alimentos, mm, eh, están ahí los fertilizantes, están ahí los fitosanitarios, están las vacunas, mm, productos mm, veterinarios, hay de todo. Entonces tenés o ADMAT, que tiene medicamentos, pero mm, tiene cosméticos, tiene domisanitarios, tiene productos higiénicos, odontológicos. Bueno, es como que cada cosa tenés que ir ordenando y trabajando y son organismos regulatorios enormes y que trabajan, como digo, con sectores enteros de la economía. Entonces, eso lleva tiempo hacerlo y desregularlo y revisar cada norma y ver cuáles son los obstáculos. Pero bueno, vamos por el buen camino y se va haciendo mucho y obvio que queda mucho por hacer, pero creo que todos los días la economía argentina es un poco más abierta. Lo que te decía con los acuerdos comerciales hace que esa apertura vaya a continuar asegurada por tratados con los otros países y todo eso es muy alentador. Alejandro, quiero agradecerte mucho el tiempo, sé que tenés obligaciones que postergaste para conversar con nosotros y me parecía bien interesante que no solo subrayemos que el rumbo está bien marcado, que el laburo se está haciendo y que tiene en la cabeza muchas más cosas que las que nosotros podemos entender, pero difundirlo a veces, dedicándole este tiempo, creo que también sirve, ¿no? Por lo menos a mí me sirvió mucho. Te agradezco mucho tu tiempo, la amabilidad y Gracias a vos, a ha sido las, un a gusto a las enorme órdenes. conversar y que estén muy bien. Bueno, hemos conversado con Alejandro Cacase, el secretario de Desregulación de la Argentina, mano derecha de Sturzenegger, que es el ministro a cargo del área. Esto no estoy seguro que hubiera pasado muchas veces con semejante profesionalismo. La Argentina es una momia que está vendada hace 50 años, está metida en un sarcófago, además el sarcófago está con clavos y está todo cerrado. Y está todo cerrado para desaguar en los bolsillos de algunos pocos que se van haciendo más ricos o de algunos otros que no quieren competir. Y el laburo que toma esto es infinito, infinito. Me parece un muy buen testimonio de algo que el gobierno ha marcado muy bien como rumbo y está haciendo muy, muy, muy bien, creo yo, que es de lo más importante.
Después veremos cuántas de estas cosas quedan y cuánto la cultura argentina las adopta y cuánto nos da ganas de competir, porque siempre tengo la duda que la Argentina, sí, a veces no tan solo porque la ley lo dice, sino porque por detrás han habido muchas cosas que hicieron que la ley sea lo que sea, ¿no? Y no sé cuántas de esas cosas se habrán removido definitivamente, ojalá que sí. Si les pareció interesante, si les parece que esto es nutritivo, que hace a alguien pensar o que a alguien le puede interesar, les pido por favor que compartan el episodio. Pasen bien, ¿eh? Hasta la semana que viene.